Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural, que se va a realizar, que vamos a ver en este semestre 2024-1. Esta asignatura va a ser dictada bajo la modalidad online a través de la plataforma Saya. En el día de hoy vamos a ver una pequeña introducción incluida dentro de la bienvenida. Vamos a ver cuál es el calendario académico y el calendario de la asignatura, el cronograma de evaluación de la asignatura y, por último, el contenido programático de la asignatura. Les recuerdo que esta presentación vía Zoom, una videoconferencia vía Zoom, siempre son cargadas después de realizadas en la plataforma y ustedes las pueden ver tranquilamente en la plataforma para analizarla y estudiar. De todas maneras, todas estas presentaciones están cargadas en la plataforma. Hasta los momentos, la plataforma tiene cargada la teoría necesaria para resolver y ver y conocer sobre el tema número 1 de la asignatura Cálculo Estructural. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Esta videoconferencia está pautada para ser realizada a las 10 de la mañana, pero por problemas de electricidad con Corpoelec tuvo que ser corrida hasta las 12:15. ¿Okay? Me disculpan en nombre de la institución por esa falla técnica debido a problemas eléctricos con Corpoelec. Ustedes saben que siempre hay problemas y los cortes de electricidad en esta zona se hacen bastante seguido. Sin más preámbulo, antes de comenzar, les quiero recordar que cualquier duda que tengan sobre las presentaciones o sobre la teoría de la asignatura o sobre la asignatura, la pueden realizar a través del foro de la plataforma o al celular o al WhatsApp del celular 0424-51-730 perteneciente al profesor Miguel Mendoza, que es mi persona. Bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con lo que teníamos pautado para realizar hoy en esta videoconferencia. Lo primero que vamos a hacer es ver el calendario académico de la asignatura. Y adicionalmente, posteriormente, vamos a ver el calendario de la asignatura. Primero, el calendario general. El calendario académico desarrollado, planeado para este semestre, arrancó el 8 de abril, ¿verdad? Y tiene una fecha de finalización el 10/08 de agosto. Como ven, son 18 semanas, que es lo que comprende el calendario académico, dividido en 3 cortes evaluativos, cada uno con un valor del 30% y el último corte que es del 40%. Entonces, el semestre termina el 10 de agosto y tiene 3 cortes de evaluación que van a cubrir el 100% de la asignatura. La asignatura tiene establecido hasta los momentos realizar las clases o las videoconferencias Zoom, porque van a ser a través de videoconferencia, los días jueves y viernes a partir de las 6:10 de la tarde. Por algún problema que tengan los estudiantes, que puede ser que están trabajando, he decidido, pero esta hora puede ser cambiada. Como ven, solamente tengo libres los jueves y viernes en la mañana. Si ustedes desean cambiarlo para una hora en la mañana, me lo tienen que manifestar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Por los momentos, ¿verdad? Las clases van a ser dictadas jueves y viernes
a las 6:10 de la tarde. 45 minutos, 2 horas cada día. ¿Ok? Siempre terminaremos a las 7:40 de la noche. Si la presentación es corta, la clase es más corta, terminaremos mucho antes la actividad. En todas las presentaciones se resolverán problemas, ¿verdad? Aparte de la teoría que lleva implícito el tema que estemos viendo para el momento. Entonces, resumiendo lo que tenemos con respecto a los calendarios, el calendario académico nos dice que terminamos el 18 de agosto y que nuestro calendario de la asignatura es jueves y viernes a partir de las 6:10 de la tarde, 2 horas cada día. Me voy a dirigir ahora para darles la bienvenida correspondiente a la asignatura y explicarles un poquito más. Como siempre, el Instituto de Educación Universitaria de Tecnología Agustín Codazzi se complace siempre en darle las bienvenidas a su curso vía online, bajo la modalidad online de cálculo estructurado. Durante este periodo 2024-1, como dije, estas clases serán bajo la modalidad online a través de la plataforma Saya y utilizando la plataforma Zoom. Como dije anteriormente, el calendario este semestre tiene una duración de 18 semanas y termina el 10 de agosto del 2024 con todas las evaluaciones recibidas. La asignatura consta de 4 temas, los cuales están apoyados por clases magistrales vía online, actividades evaluadas, presentaciones, exposiciones, archivos de teoría que están cargados en la plataforma y videoconferencia Zoom, que es a través de la cual realizamos todas las clases. Las evaluaciones serán repartidas en 3 cortes. Los 2 primeros tienen un valor del 30% cada uno y el último corte tiene un valor del 40%. Como siempre, les recordamos que cada semestre la institución, ¿verdad?, plantea a profesores y estudiantes un reto. ¿Y cuál es ese reto? Tener una educación de calidad y excelencia. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para llevar esa educación a todos los estudiantes que aceptaron nuestra propuesta académica, ¿verdad? Por supuesto, todas estas actividades, ¿verdad?, se van a regir bajo las normas y reglamentos de la institución a la cual pertenecen. Entonces, bienvenidos a la clase de cálculo estructural. De mi persona, de parte de mi persona, que soy el profesor Miguel Mendoza, les doy la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Universitario de Tecnología Agustín Codazzi. Vamos a ver ahora cuál va a ser el cronograma de evaluación de la asignatura. Como dijimos anteriormente, la asignatura va a ser evaluada en 3 cortes. El primer corte está relacionado con el tema número 1, el segundo corte con el tema número 2 y el tercer corte está relacionado o comprende los temas 3 y 4 de la asignatura. Para el primer corte vamos a tener un valor total de evaluación de 30%, dividido en 2 evaluaciones. Les recuerdo, las evaluaciones serán realizadas a través de la plataforma Saya y consistirán en actividades evaluadas del tipo de
solución de problemas. Vamos a resolver problemas en el tema que necesitamos resolver los problemas, y si hay que hacer algún informe, lo realizaremos posiblemente en el último tema. ¿Ok? Entonces, como dije anteriormente, el total de la evaluación del tema número 1 es 30%, repartido en 12 evaluaciones de 10 y 20%. Para nuestra primera evaluación, que es del 10%, esas está planificada realizarla el 26 de abril. Esa fecha se puede correr un poco más allá, porque siempre al inicio del semestre quedan todavía alumnos que se inscriben un poco tarde, ¿verdad? Y para darles esa facilidad, se corre un poco esa primera evaluación. Pero entonces, lo que tenemos planificado hasta los momentos para la primera evaluación del primer corte del 10%, la fecha es el 26 de abril. La segunda evaluación de 20% del tema número 1 está planificada para realizarse el 17 de mayo, que es cuando termina la fecha de el primer corte. El segundo corte, al igual que el primer corte, tiene un valor del 30%, ¿verdad? La primera evaluación del segundo corte, que es el 10%, debe estarse realizando el 7 de junio. Y la segunda evaluación del 20% el 28 de junio. Entonces, los dos primeros cortes, ambos tienen un valor del 30%, repartidos cada uno en dos evaluaciones de 10 y 20%. El tercer corte corresponde al tema 3 y al tema 4. Vamos a evaluar esos dos temas. El tema 3 tiene un valor del 20% y debe ser evaluado el 19 de julio. Y el tema 4 también tiene un valor del 20% y debe ser evaluado, si no hay problemas, el 9 de agosto. Ese es el calendario de evaluaciones de la asignatura para el semestre 2024-1. Vuelvo a repetir, tenemos tres cortes repartidos: el primero que corresponde al tema 1, el segundo corresponde al tema 2 y el tercer corresponde al tema 3 y tema 4. En el tema 1 tenemos dos evaluaciones, una de 10 y de 20%, al igual que en el tema 2 tenemos una evaluación de 10 y 20%. Para el tercer corte, el tema 3 tiene 20% y el tema 4 tiene 20%. Las fechas que están planificadas son 26 de abril para el 10% del tema 1, 17 de mayo para el 20% del tema 1. 07 de junio para el 10% del tema 2 y 28 de junio para el 20% del tema 2. Y para el tema 3, 19 de julio para el 20% y 9 de agosto para el tema 4 correspondiente al 20%. Esta información está cargada, ya se encuentra cargada en la plataforma Saya en el aula de cálculo estructural. Vamos a pasar ahora a ver lo relacionado con el contenido programático de la asignatura. ¿Qué tiene cada tema? ¿Y qué queremos lograr con la asignatura cálculo estructural?
Ok, aquí tenemos la presentación del contenido programático de la asignatura. ¿Qué persigue la asignatura Cálculo Estructural? Permite o pretende desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar cualquier problema en forma sencilla y lógica y aplicar ese conocimiento en la solución de los principales problemas del cálculo y diseño de estructura. Entonces, esa es la finalidad del cálculo estructural. Lograr que los estudiantes tengan la capacidad o generen la capacidad de analizar cualquier problema de la forma más sencilla y lógica para resolver, ¿verdad?, problemas relacionados con el cálculo y diseño de estructura. Todo esto se va a explicar en forma sencilla y con detalle. La asignatura le va a dar un enfoque completo y profundo al analizar los aspectos más amplios que están relacionados con el diseño de los elementos principales. ¿Cuáles son esos elementos principales de las estructuras? Vigas, columnas, fundaciones, zapatas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todos aquellos elementos que nosotros necesitamos para poder construir alguna estructura, algún edificio, etcétera, etcétera. ¿Ok? El cálculo estructural es esencialmente una ciencia deductiva. Usted tiene que deducir, analizar en forma sencilla y lógica cómo va a resolver el problema, qué necesita para resolver el problema que se presenta al diseñar estructuras. ¿Ok? Ese proceso de aprendizaje debe ser altamente inductivo. Entonces, cada módulo enumera sus propósitos y objetivos y describe en forma sencilla el material que contiene y cuáles serán sus aplicaciones en la solución de los problemas. Esa es la introducción general. Esa es la introducción general y ese es el objetivo final de la asignatura. ¿Correcto? El objetivo que queremos conseguir. Entonces, el estudiante debe estar en capacidad de resolver problemas de aplicación para el diseño estructural de obras de ingeniería. Esa es la finalidad de la asignatura Cálculo Estructural. Hayamos dicho que la asignatura tiene 4 temas o 4 módulos. El primer módulo va a analizar los conceptos básicos del cálculo estructural. ¿Ok? Cómo calcular cargas o fuerzas, porque los edificios están sometidos o las estructuras están sometidos a cargas y fuerzas. Y debe existir un balance de esas cargas y fuerzas para que la estructura no colapse. Y vamos a utilizar para ello el método de secciones y trazas para calcular las cargas o fuerzas que están aplicadas sobre una estructura. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido? Vamos a analizar cuáles son las propiedades mecánicas de los materiales. Definir el esfuerzo. Poder diseñar el diagrama de esfuerzo y de formación unitario. Calcular cómo utilizamos ese diagrama de esfuerzo y de formación para saber si los elementos que estamos utilizando en la estructura o que vamos a poner en la estructura pueden resistir las cargas o fuerzas que sobre él se vayan a aplicar. Vamos a conocer el primer problema de una estructura, que son las fallas. ¿Por qué fallan los elementos en una estructura? Vamos a definir cargas
y solicitaciones. Conocer cuáles son los tipos de cargas y solicitaciones en una estructura. Y por último, vamos a aprender cómo resolver o calcular cargas y fuerzas utilizando el método de sección o traza. Entonces, en resumen, este primer tema, lo que vamos a ver es las definiciones principales, ¿verdad?, de la mecánica de materiales, los elementos que están soportando las estructuras como las cargas y los esfuerzos, ¿verdad? Cómo se deforman esas estructuras, qué necesito conocer para poder saber si la carga o la estructura se va a deformar bajo la acción de una carga, y vamos a calcular, utilizando el método de secciones o trazas, esas cargas y esa fuerza. De eso se trata el primer módulo. ¿De qué trata el segundo? Vamos a aplicar los conceptos del dimensionado de los elementos estructurales, que son las vigas y columnas. Vamos a ver cómo dimensionar esos elementos. A conocer el predimensionado de las vigas y columnas. Cómo hacer un chequeo por cortante. Cómo hacer un chequeo por punzonado. Vamos a ver qué son vigas simplemente armadas, qué son vigas doblemente armadas y qué cantidad de acero se necesita en columnas sunchadas. Eso es el tema número 2. Ya entramos a la parte de dimensionar elementos estructurales y vamos a conocer los dos principales tipos de vigas, como son las vigas simplemente armadas y las doblemente armadas, y realizar los chequeos para probar si el diseño, ¿verdad?, si el dimensionado de los elementos está bien utilizando el cortante y el punzonado. Eso es el tema número 2. En el tema número 3, ¿qué vamos a ver? Vamos a aprender a dimensionar fundaciones superficiales y zapatas. Vamos a ver cómo dimensionamos las bases de una estructura, porque esas son las bases. La cantidad de cemento que tenemos que colocar, cómo dimensionar eso en las bases y fundaciones superficiales que se van a encargar de soportar toda la estructura de las vigas y columnas de la estructura. Por lo tanto, vamos a definir qué son fundaciones superficiales, cómo es su dimensionado, cuál es la capacidad portante del suelo donde vamos a colocar la estructura o donde vamos a colocar las fundaciones superficiales o zapatas. Realizar, igual que anteriormente lo vimos en el tema 2, un chequeo por cortante y por punzonado. Vamos a calcular la cantidad de acero o del área de acero que se necesita para las zapatas de las fundaciones superficiales y qué tipo de acero o cómo vamos a realizar ese cálculo del acero en la zapata. Y por último, vamos a ver lo que son asentamientos. Entonces, el tema 3 está dirigido a lo que son las fundaciones superficiales y zapatas. El tema 2 está referido a lo que son las vigas y columnas. Entonces, estos son los elementos principales de una estructura: vigas, columnas y fundaciones superficiales y zapatas. Vamos a ver cómo hacer
ese dimensionado de estos elementos estructurales. Y en el tema número 4 vamos a finalizar, estaremos finalizando la asignatura. ¿Qué vamos a ver en el tema 4? Vamos a ver cómo se realiza el diseño de detalle de las columnas, vigas y fundaciones superficiales. Entonces, vamos a diseñar detalles de los elementos estructurales, que son vigas y columnas. Vamos a diseñar detalles de fundaciones y vamos a ver cuál es el diseño final de la estructura. Y aprender a realizar la memoria de cálculo estructural detallada. ¿Cuáles son las fases del cálculo estructural y cuál es la memoria de cálculo estructural? Entonces, esa es la asignatura. 4 módulos que arrancan desde la definición, ¿verdad?, de las propiedades principales de los elementos, las propiedades mecánicas de los elementos en una estructura. Pasamos por el diseño de los elementos estructurales, vigas y columnas. Seguimos por el dimensionado del otro elemento, que es las bases o fundaciones superficiales y zapatas, y terminamos, ¿verdad?, con el detalle del diseño de los elementos de vigas, columnas y fundaciones, y a preparar la memoria del cálculo estructural, cuáles son sus fases y cómo manejamos la memoria completa de todo el cálculo estructural de la estructura. Eso es, en resumidas cuentas, el contenido programático que vamos a tratar de dar en este semestre 2024-1 a través de la asignatura Cálculo Estructural. Les vuelvo a recordar, cualquier duda o consulta que quieran hacer, la pueden realizar a través de los foros del aula en la aplicación Saya o al WhatsApp del 0424-5161-730, que es el teléfono, mi teléfono, que soy el profesor Miguel Mendoza, que durante este semestre estaré dando el curso de cálculo estructural. Les recuerdo, el semestre termina el 10 de agosto con las últimas evaluaciones y la semana siguiente para cargar todas las notas del semestre o las notas finales, porque las notas siempre se van cargando, las cuales tienen que ser verificadas antes de pasar a control de estudio y aceptadas por el estudiante. Vuelvo y repito, cualquier duda, realizarla a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Las clases están planificadas vía online a través de videoconferencia Zoom, como la que estoy realizando, y están programadas para ser realizadas todos los jueves y viernes de cada semana, 2 horas por cada videoconferencia. No me resta más que despedirme por ahora, y si tienen alguna observación con respecto al calendario de la asignatura, me la pueden hacer llegar por cualquiera de los 2 métodos que le dije anteriormente, el foro o el WhatsApp. Me despido de ustedes y que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos para
la primera videoconferencia teórica en el tema número 1 la semana que viene, el día jueves. Que tengan un feliz fin de semana.